Disertación: ¿de qué manera la organización y análisis lógica de la información sobre una situación, utilizando diferentes formas de representación de la misma, favorece construcción del conocimiento científico? Presentado por Diana Patricia Moreno Arbeláez de la Institución Educativa San José. Para poder responder esta pregunta, nuestra antigua herencia occidental se lo preguntó, como lo fue Aristóteles, donde indicó: todo ser humano, por naturaleza, desea conocer la realidad. Platón se admiraba de la capacidad que tiene la persona humana para ir recordando aquellas verdades contempladas por el alma, como si una suerte de memoria implícita yacese latente en la mente de cada hombre y fuese accesible a una conciencia por medio de un difícil y esforzado proceso de razonamiento. Sócrates indicó que el conocimiento de la verdad racional era accesible a todos gracias al método de la mayéutica, la cual sería suficiente para producir virtud en la persona humana. Además, se hacía una discusión entre el tipo de psique de una planta, un animal y un ser humano. Una construcción humana de orden técnico-poético jamás podría reproducir ni la mente ni el comportamiento humano por el simple hecho de ser de naturaleza distinta. Sin embargo, esta verdad de sentido común poco a poco dejó de ser evidente conforme se desarrollaba una cosmovisión empírica y funcional del mundo natural. Así ya desde el siglo XVIII, Francis Bacon empezó a postular la idea de que el hombre podía y debía modificar la naturaleza para poderla someter. El desarrollo paulatino de la técnica mostró la realidad de esta empresa hasta que se llegó a conceptualizar la posibilidad de construir máquinas que imitasen ciertos comportamientos naturales. Al introducir íntegramente a la persona humana en la dimensión de lo material y mecánico, se postuló consecuentemente la idea de construir máquinas que no solo imitasen su comportamiento, sino que también su pensamiento, ya que este vendría a ser una continuación del mundo material cuyo funcionamiento es fundamentalmente mecánico y describible matemáticamente mediante lógica proporcional. La revolución moderna de la ciencia, detonada principalmente por los descubrimientos y la metodología de Galilei y Newton, establecería un nuevo paradigma de investigación teórica, poniendo al centro de la misma a la experimentación empírica como requisito imprescindible para la verificación de la verdad natural. Progresivamente, las mentes científicas habrían comprendido que, a fin de poder establecer un conocimiento cierto en el estudio de la capacidad cognoscitiva humana, era necesario pasar del raciocinio filosófico a la metodología de la verificación empírica. Surge así una nueva física, que no estaría fundamentada solamente en la lógica silogística aristotélica, sino en la formulación matemática de leyes naturales, comprobables por la experimentación. La lógica tradicional sería luego desafiada a muerte por los estudios de Frege, iniciando una fuerte corriente de pensamiento empírico que buscaría transformar el conocimiento de una sucesión de procesos lógicos constatables matemáticamente. Con Wittgenstein, el estudio del lenguaje se tomaría central en la comprensión del funcionamiento de la mente humana y la facultad del conocimiento, inspirando un círculo de estudiosos en Viena que otorgaría su herencia a Willard van Orman Quine, extraordinario filósofo que intentó naturalizar el conocimiento humano haciendo recurso únicamente de la lógica formal para estructurar matemáticamente todo el recorrido desde la percepción de un simple estímulo hasta la transformación de un conocimiento científico. Toda esta gama de filósofos científicos se preguntaron, cada uno a su modo, qué sería de la mente humana y cuál es el proceso por el cual llegamos al conocimiento de la realidad. El simposio de Hickson-Gardner 1996, con sede en el Instituto de Tecnología de California, tenía como título Los mecanismos cerebrales en la conducta, con un notable sesgo fisiológico. Sin embargo, por primera vez en la historia se dio un lugar primordial a los desarrollos tecnológicos, especialmente en el ámbito de la computación y de la lógica matemática. Por primera vez, también John von Neumann se encargaría de plantear seriamente analogías entre una máquina electrónica, un ordenador y el cerebro humano.
De manera similar, Warren McCulloch ilustró ciertos paralelismos entre el sistema nervioso y los procedimientos lógicos a fin de discernir por qué motivo percibimos el mundo como lo hacemos. Alan Turing fue históricamente la primera persona en teorizar la ciencia de los ordenadores y la posibilidad de construir una máquina simple, que posteriormente fue denominada máquina de Turing, capaz de realizar, en principio, cualquier cálculo concebible. Esta máquina podría ejecutar programas con una lógica de operaciones sencillas traducidos en un código de sistema binario. Turing se aventuró a ir más allá de esto y casi al final de su vida se atrevió a formular una especie de prueba, llamada luego la prueba de la máquina de Turing, según la cual atribuir a la máquina la facultad del pensamiento siempre y cuando un observador no fuese capaz de distinguir su comportamiento de un ser humano. Con ello se instauraba un paradigma que acompañaría explícitamente e implícitamente todo el desarrollo de la llamada inteligencia artificial. Aunque se criticaba el conductismo por su poca seriedad científica al poner toda la atención en la observación de la conducta sin considerar el ámbito mental, no se hizo algo muy distinto al programar secuencias de comportamiento, software, en estructuras electrónicas, hardware, para imitar la conducta inteligente del ser humano. En el fondo, lo que estaba empezando a presuponerse era que la vida mental de una persona humana podría ser reducida a una secuencia de relaciones lógicas matematizables y programables electrónicamente en un dispositivo mecánico. El simposio sobre teoría de la información que se llevó a cabo en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, en el que participaron él mismo, Allen Newell, Herbert Simon y Noam Chomsky, entre otros. En este simposio Chomsky probó por primera vez en la historia las aseveraciones de que se hacían de que el lenguaje era efectivamente un sistema caracterizado por la misma naturaleza formal de la matemática. Estas supuestamente comprobaciones llevaban consigo la justificación presumible científica para atribuir facultades humanas a las máquinas. Lo anterior expuesto nos lleva a que el ser humano, con la creación de lo que llamamos IA, inteligencia artificial, ha creado una asociación de varias ramas del conocimiento, la información, la lógica y la filosofía, para verse a sí mismo y ver hasta dónde puede llegar. El conocimiento científico se puede ir construyendo, por ejemplo, como lo indica en el Instituto for Human and Machine Cognition, IHMC, en Estados Unidos, el cual argumenta que el modelado del conocimiento comienza con una creación autónoma o elicitación de una serie de mapas conceptuales interrelacionados e interconectados pertenecientes al dominio del conocimiento. Esta colección de mapas conceptuales contiene y cubre el conocimiento conceptual del dominio y sirve como un mecanismo de articulación de otros recursos electrónicos relacionados con los conceptos de los mapas. También investigadores de la IHMC, en conjunto con investigadores de la NASA Glenn Research Center, propusieron un método para modelado de conocimiento llamado PRESERVER, Prepare, Scope, Elicit, Render, Verify, que involucra un proceso de preparación para la elicitación del conocimiento, seguido por un proceso interactivo de evaluación del alcance, elicitación e interpretación del conocimiento por varios métodos y verificación con los expertos. Los mapas conceptuales son gráficos que se componen de conceptos como regularidades percibidas en objetos y eventos, en los nodos y las relaciones entre los conceptos en los arcos. Los mapas conceptuales son usados para formar modelos de conocimiento basados en una organización jerárquica y con unos medios que pueden ser adicionados a un nodo del mapa. Todo el modelo completo se encadena a través de un mapa general. El modelo resultado del conocimiento del experto contiene numerosos cientos de conceptos del dominio, principios y relaciones que son extraídas del experto, filtrados y verificados usando el método de PRESERVER. El ser humano debe organizar, presentar e interrelacionar la información para construir conocimiento. Como el ejemplo anterior, y esta organización y representación de conocimiento ha llevado
algunos a buscar y crear conocimiento para facilitar la vida cotidiana del hombre, como mascotas robot, muñecos a los cuales les confiamos nuestros secretos y actúan con algunos rasgos humanos, maquinaria para la industria que reduce la mano de obra de muchas personas a una, además que solo se necesitaría una persona para realizar su mantenimiento, mientras otros tratan de buscar el bienestar en la salud con la creación de programas que buscan realizar diagnósticos certeros para las enfermedades y así aumentar nuestro tiempo de vida. Un ejemplo de esto es Missing, programa que puede responder algunas preguntas como ¿qué sugieren estos síntomas? Este paciente sufre de esta enfermedad y se utiliza para realizar diagnósticos y así realizar una intervención acertada en los tratamientos. En la educación se hace un uso de programas como el software experimental Goluca, que permite obtener datos, crear las representaciones gráficas, señalar los conceptos más importantes y evaluar de forma numérica su complejidad y coherencia para así adquirir la estructura cognitiva de los estudiantes, proponiendo así nuevas formas de adquirir información, la cual será utilizada para ir mejorando los sistemas de enseñanza en las instituciones de educación. En conclusión, dado que el conocimiento es abstracto y que cada persona tiene una percepción única de su entorno y las propiedades y comportamiento de sus componentes, se debe interpretar que las personas comprometidas en la representación y organización del conocimiento deben basar su trabajo en los registros físicos, a los cuales podemos denominar portadores de información o mensajes. Lo que se obtuvo basados en el análisis de estos mensajes puede por consiguiente ser considerados modelos de conocimiento. Estos modelos son creados para reducir la complejidad y ganar una comprensión más clara de los aspectos del mundo que nos rodea, pero deben ser continuamente comprobados y revisados en un entorno de trabajo. La evaluación de lo que se obtuvo del conocimiento se realiza frecuentemente por los científicos de la información en el proceso de asegurar la recuperación de la información, mientras que la representación del conocimiento también se apoya en la organización del conocimiento, que puede ser entendida hasta cierto punto como autoevaluada. Se sigue que se podría ganar mucho de una colaboración más estrecha entre los que trabajan en los campos de la representación del conocimiento, de la organización del conocimiento y de lo que está implicado en el abastecimiento de la información. Muchas gracias.